Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy voy a estar hablando sobre la visión del Papa Pío XII que tuviera sobre la Virgen de Fátima y que solamente lo concluyó o lo resumió en una sola palabra: apostasía, lo que quizás se está viviendo en tiempos actuales. Vamos a analizar al respecto. Gracias por sumarse al canal, gracias por darle like y suscribirse. Y de esta manera cada día seamos más. Los invito, para quienes no lo han hecho, y activen su campana para que cada día que se sube un video usted tiene notificación, inmediatamente pueda acceder a ello. Lo invito a que pueda distribuirlo a sus amigos, conocidos, para que también el mensaje les llegue a ellos o la reflexión. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. En un reciente episodio donde el padre Charles Murray, que lo hemos tenido aquí en el canal, contó a John Henry Western de Fe y Razón sobre la visión del Papa Pío XII del milagro del sol de Fátima. En el relato, el padre Murray dice que Pío XII tuvo una visión mientras paseaba por los jardines del Vaticano allá en 1954. Cuando le preguntaban qué significaba eso, el Papa solamente respondió con una sola palabra: apostasía. Sin embargo, en ese momento el Papa Pío XII no fue el único que tuvo esa visión. También otros de alto rango allá en el Vaticano, en aquella época, 1954. Por ejemplo, el cardenal Luigi Sciapi, en el tercer secreto se predice, dice él en la página 43, entre otras cosas, que la gran apostasía es la iglesia y comienza desde arriba. Después, el cardenal Silvio Odiz, que habla sobre el tercer secreto, dice: no tiene nada que ver con Gorbachov. La Santísima Virgen nos alerta contra la apostasía en la iglesia. Sin embargo, aunque estos cardenales usaron la palabra apostasía en conexión con Fátima, la referencia del Papa Pío XII parece única porque estaba hablando del milagro del sol y quizás no del tercer secreto de Fátima. Esto nos invita a considerar que si podría haber alguna conexión muy profunda entre el milagro del sol, es decir, con la visión del Papa Pío XII, y el tercer secreto de Fátima. Si realmente existiera una conexión entre el milagro del sol, el tercer secreto de Fátima, tendremos que ver con alguna base para considerar que el sol representa a la iglesia. Ya el máximo teólogo y filósofo de la Iglesia Católica, que es Santo Tomás de Aquino, en su Setane Aurea, citó el comentario de San Agustín, que dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones a causa de la confusión del bramido del mar y de las olas, citando a Lucas 21:25. San Agustín compara a la iglesia con el sol, la luna y las estrellas. Dice: porque la iglesia es el sol, la luna y las estrellas, a quienes se dijo hermoso como la luna, elegidos como el sol, y entonces ella no será vista por la furia sin límites de los perseguidores. Así que San Agustín vio una conexión metafórica entre el sol y la iglesia. Esta conexión no entra en conflicto con la asociación más o las asociaciones más comunes de nuestro Señor con el sol. De hecho, dado que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es apropiado asociarla con muchos de los mismos símbolos que representa a Jesús. Para una descripción elocuente y profética de cómo podría ser este aparente abandono de la verdad inmutable, podemos recurrir a las palabras del cardenal Eugenio Pacelli,
que después se convertiría en el Papa Pío XII, cuando era secretario de Estado del Papa Pío XI, donde dice: me preocupan los mensajes de la Santísima Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Esta insistencia de María sobre los peligros que amenaza a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio de alterar la fe, su liturgia, su teología y su alma. Oigo a mi alrededor a innovadores que quieren desmantelar la Sagrada Capilla, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos y hacerla sentir remordimientos por su pasado histórico. Esto es lo que dijo Eugenio Pacelli cuando todavía no era Papa Pío XII, cuando era solamente secretario de Estado. Pareciera que está describiendo lo que hoy, en el pontificado de Francisco, estamos viviendo. Estas palabras pueden describir la situación actual de la Iglesia sinodal, pero sabemos que estos cambios no se producen de la noche a la mañana, sino que se han venido fraguando poco a poco conforme va pasando la época. Recordemos que en 1950 el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, escribió en su encíclica Humani Generis, donde reprueba la mentalidad moderna, no en cuanto moderna, sino en cuanto pretende, dice el texto, desprenderse del firmamento de los valores inmutables y entregarse total y únicamente a la existencia presente. Incluso con correcciones, esta mentalidad no puede conciliarse con el dogma católico. Así que los artículos siguientes, o sea, de la encíclica, rechazan el descenso de otros errores, relacionándolos todos con el error de la independencia de la criatura. Por lo tanto, volviendo a la metáfora de la Iglesia Católica como el sol, la encíclica del Papa Pío XII pretendía preservar la doctrina católica en su posición de estabilidad, condenando los errores que pretendía liberar el dogma, poniendo el movimiento para seguir el mundo moderno. Y en su momento, el Papa Pío XII, no tengo certeza histórica que haga directamente, vamos a decir, excomulgado a quienes después el Papa Juan XXIII considerara como los expertos, los peritos durante el Concilio Vaticano II, que eran considerados herejes en la época de Pío XII, y después los héroes durante y después del Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII, sabemos de tendencia liberal, no tan a la descubierta, de línea marxista, podemos decir ahora de la teología de la liberación. El Papa pronunció su discurso, o sea, Juan XXIII, de apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962. En él dejó de lado la práctica constante de la Iglesia condenar los errores opuestos a la fe. Dice textualmente: la Iglesia siempre se ha opuesto a estos errores. A menudo los han condenado con la mayor severidad. Hoy, sin embargo, la esposa de Cristo prefiere utilizar la medicina de la misericordia a la de la severidad. Considera que es responsable a las necesidades actuales, demostrando la validez de sus enseñanzas más que condenarlas. No es que falten, ciertamente, enseñanzas falaces y opiniones y conceptos peligrosos contra los que hay que precaver y disipar. Mientras que Pío XII, años antes, y sus predecesores habían insistido continuamente en que los pastores debían proteger sus rebaños de los lobos rapaces, oponiéndose enérgicamente a los errores directamente. Sin embargo, el Papa Juan XXIII abrió el concilio con una nueva orientación hacia la acomodación de los lobos. Sí, les acomodó el terreno, vamos a decir, les quitó el cerco, les tumbó el cerco y les abrió la puerta a través del concilio Vaticano II, pero aún Juan XXIII tomó a varios teólogos que habían sido condenados por el Papa Pío XII
y los convirtió en expertos del concilio, incluyendo Hans Küng, Karl Rahner, Henry Dubac e Yves Congar. ¿Por qué podría haber hecho esto Juan 23? Ahora podemos considerar en retrospectiva, podemos ver que teólogos previamente condenados intentaron liberar a la doctrina católica de las restricciones que se interponían en el camino de los objetivos ecuménicos que Juan 23 anunció en su discurso. Pío XII y sus predecesores habían insistido en que el camino para lograr la unidad consistía en que los no católicos aceptaran la totalidad de la doctrina católica. La Iglesia no puede, dice él, evolucionar para adaptarse al error. Esto es lo que decía Pío XII. Y ahora, con Francisco, se tiene que adaptar la Iglesia al error. Les leo nuevamente el parte del texto de Pío XII. Dice, la Iglesia no puede evolucionar para adaptarse al error, por lo que los que están en el error deben convertirse a la verdad. Esto es lo que dijo Pío XII. Al contrario, el liberal modernista y, ¿cómo decir?, previo a la teología de la liberación de línea marxista, Juan 23, dice, y muchas de las principales figuras del concilio creían que serían mucho más eficaz que la Iglesia hiciera precisamente lo que Pío XII había condenado en Humani Generis, es decir, todo lo contrario, lo que equivale a liberarse de la doctrina fija para abrazar el cambio perpetuo necesario para satisfacer a quienes están fuera de la Iglesia. En teología, algunos quieren reducir al mínimo el significado de los dogmas, aún en la actualidad, y liberar al dogma mismo de la terminología establecida desde hace tiempo en la Iglesia y de los conceptos filosóficos sostenidos por los maestros católicos para provocar un retorno en la explicación de la doctrina católica a la forma de hablar utilizada en la Sagrada Escritura y por los padres de la Iglesia. Más aún afirman que cuando la doctrina católica haya sido reducida a esta condición, se encontrará un camino para satisfacer las necesidades modernas que permitiera que el dogma sea expresado también por los conceptos de filosofía moderna. Así que una y otra vez durante el Concilio Vaticano II y principalmente después, los partidarios del ecumenismo nos han dicho que ese es el camino necesario para la Iglesia. Ya no puede permanecer fija en el firmamento como antes del concilio. Debe tener la movilidad doctrinal para satisfacer las necesidades modernas y unificar a la humanidad. Como el sol de Fátima, la religión de los innovadores postconciliares debe ser libre para danzar. Sin embargo, la valoración por el teólogo que era considerado hereje en el momento o en los tiempos de Pío XII, Yves Congar, la trayectoria y el legado de Congar nos dice que muchos de los que necesitamos saber sobre la crisis de la Iglesia tiene que analizarse. Aunque Humani Generis no nombró a ningún teólogo en específico, Congar figura entre aquellos cuyas ideas fueron condenadas por el Papa Pío XII, como lo he dicho anteriormente, pero rehabilitadas, resucitadas, esas mismas, vamos a decir, palabras, esos mismos teólogos fueron rehabilitados por Juan 23, que se convirtieron en figuras claves del Concilio Vaticano II. En su pequeño libro de 1976, en el que atacaba al arzobispo Marcel Lefebvre, Congar reflexionaba sobre cómo el Concilio Vaticano II había acabado con la inflexibilidad que reinaba bajo Pío XII. Y dice el texto, con la franqueza y la apertura de los debates, el concilio ha puesto fin a lo que puede calificarse como inflexibilidad del sistema. Entendemos por sistema un conjunto coherente de enseñanzas codificadas, reglas de procedimiento casuísticamente específicas, una organización detallada y muy jerarquizada, medios de control y vigilancia, rúbricas que regulan el culto. Todo ello es legado de la escolástica, la contrarreforma y la restauración católica del siglo XIX, sometido a una eficaz disciplina romana. Se considera que se supone que Pío XII dijo, seré el último papa que mantenga
todo esto. Esto es el desafío de la iglesia, el caso del arzobispo Lefebvre, páginas 51 y 52. Así que Congar fue aún más claro en prefacio revisado de verdadera y falsa reforma de la iglesia, al cual escribió un libro. Ahora, con el sínodo de la sinodalidad, prácticamente aquellos que sembraron las ideas, los conceptos, fueron los que fueron durante el Concilio Vaticano II y posteriormente fueron abriendo sus conceptos, esas ideas, ampliando a la teología de la liberación, al cristianismo de línea marxista. Hoy tenemos en vigencia, sí, todo esto, todo ese liberalismo que aquel entonces parecía imposible. Hoy Francisco lo ha materializado, le ha dado vida. Para eso se sentó lo que podemos hoy analizar en la silla de San Pedro. Así que, por supuesto, el milagro del sol no terminó con la danza del sol. Entonces, el sol cayó en picada hacia la tierra antes de ser restaurado a su posición estable en el cielo de Fátima. A los ojos de muchos parece que la iglesia, en su parte humana, está cayendo en picada, amenazando con traer grandes calamidades a la humanidad. Solo Dios sabe cuánto empeorará, pero sí, el Papa Pío XII si se le hubiera mostrado una visión de la iglesia sinodal de Francisco que inspira en el sueño de Congar de crear una iglesia diferente, parece que podría responder con una sola palabra: apostasía. ¿Usted ve la relación, la conexión? ¿Qué opina sobre esta, vamos a decir, esta reflexión que he hecho para que de esta manera podamos entender el desorden, el liberalismo de Francisco, que ha creado una nueva iglesia? Y en esa nueva iglesia, sí, que podríamos llamarle, hay quienes he escuchado otros videos que le llaman Iglesia Católica Evangélica Sinodal. Me pareció interesante ese título largo. Pero sin embargo, podemos quedarnos con Iglesia Sinodal, la otra iglesia de Francisco, ya no la católica. Y sí, bueno, puede ser católica porque hay la jerarquía, hay la ordenación sacerdotal, o sea, la sucesión apostólica, pero ya no es católica como todos lo sabemos, con la sana doctrina. Ahora es sinodal, la iglesia de Francisco, liberal hasta las raíces. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses con esto de el sínodo de la sinodalidad, que ha terminado hacia finales de octubre, y que dijeron, por el momento estamos estudiando un poquito más sobre el asunto de ordenar a mujeres al diaconado o sacerdotisas. En la nueva iglesia sinodal de Francisco, ahí sí las van a ordenar. Esperemos un anuncio, un titular o una permisión de ahorita hasta junio del 2025. Todavía faltan 7 meses aproximadamente, 7 meses y medio, pero algo nuevo. Ahí sí, en la iglesia sinodal van a ordenar mujeres. ¿Usted qué opina, hermano católico? Leo sus opiniones. Muchas gracias.